Bueno, es un aumento naturalmente explosivo. Estamos hablando de cuarentenas para prácticamente toda la región metropolitana, 6,5 millones de habitantes, 2.660 casos informados en las últimas 24 horas. Mucho por desglosar. Estamos con la ministra Carla Rubilar para hablar sobre esto. Ministra, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Iván. Gusto saludarle. Igualmente. Lo primero que quiero preguntarle, la verdad, cuando usted vio la cifra temprano hoy día, en la interna, usted además ha sido parlamentaria, es médico. ¿Qué pensó de estos 2.660 positivos en un día? Bueno, Iván, yo creo que hoy día cuando uno ve la cifra de 2.660 exámenes positivos, con una cantidad de exámenes cerca de 10.000, es decir, no con mucha más cantidad de exámenes, y uno empieza a ver cuánto es la positividad que tiene esta cantidad y uno se da cuenta que aumentó de forma importante, uno se pregunta qué pasó. Esa es la pregunta, porque llevábamos varios días en los cuales la positividad había aumentado, es cierto, habíamos llegado a 18, algún día había vuelto a bajar 14, un día tuvimos 9, y de repente tener 25, por supuesto que sorprende y uno se pregunta qué pasó. Ahí uno tiene que empezar a mirar un poquito para atrás qué tiene que ver el tema de los exámenes y cómo se están informando, y tal vez uno cuestionarse si la cantidad de exámenes que se informan al día tiene que ver con una estabilidad diaria, o tal vez en algunos días estamos teniendo mucha información de algunos exámenes, pero igual este nivel de positividad, por supuesto que nos alerta, nos prende las alertas. Esta es la evolución, y nos hace... del número de exámenes informados, que es bien pertinente con lo que usted está diciendo. Y aquí lo tenemos por fecha, el 25, por ejemplo, de marzo, y va subiendo, ¿no? Hasta llegar al mes de mayo. Y para que la gente lo entienda también en la casa, ¿no? En línea azul están los exámenes nuevos, en la línea roja son los exámenes nuevos, media móvil de 3 días y la media móvil de los últimos 7 días. Y se ve, sobre todo a partir de esta fecha, ¿no? ¿Qué es lo que uno ha visto, ministra? Sí. Me voy a acercar, pero no mucho, porque... No mucho, por favor. Exactamente. 30 de abril. Hasta aquí, si uno lo comparamos, teniendo en cuenta esto, llevábamos lo que habíamos hablado de una meseta. Nadie se atrevía a hablar tanto, pero ya habíamos como consensuado el término meseta con volúmenes de contagios que eran 400, 500, 550, pero después del 30 de abril se salta más de 1.000. Y sin embargo, ayer ya saltamos en un 60% de 1.600 y fracciona 2.600. Sí, yo creo que en esto hay que ser bien honestos, Iván. Nosotros fuimos evolucionando en una tasa de exámenes diarios que se informaban cerca de 3.000, 4.000 al inicio. Recuerda que partimos con el ISP. Número, para que la gente entienda, claro, número de exámenes. Estamos en el 25 de marzo en este esquema, pero partimos antes. Nosotros partimos con el ISP, después fuimos aumentando en los laboratorios y partimos con 3.000, 4.000 exámenes. Hoy día estamos en un promedio más o menos de 12.000 exámenes informados, más o menos en este momento. Es decir, hemos aumentado, y por eso, si usted puede ver, esta línea, la amarilla es la más clara, que muestra cómo va subiendo Casi de forma... llega a 14.000, que es como 13.000 y fracción. Exactamente, tuvimos un pic de 13.000 y algo, casi 14.000. Pero la pregunta que uno se hace es finalmente qué pasó, por qué aumentamos tanto. Efectivamente, llegó un momento que salimos a testear. Y salimos a testear masivamente, ya no a la persona que iba a nosotros a consultarnos por sintomatología. Incluso ampliamos la sintomatología. Consideramos, por ejemplo, la falta de olfato, la falta de gusto, que no eran síntomas que estábamos considerando para hacer el examen. Y esa fue una estrategia consensuada con los expertos. Y por lo tanto, este salto tiene que ver con ese cambio de estrategia. Y también el aumento de positividad de ir a las cárceles, a los centros de adultos mayores, a los lugares donde probablemente había más positivos porque había un caso de contagio. Sin embargo, también hay que reconocer que aunque aumentamos de forma importante la cantidad de exámenes, también es cierto que la positividad no aumentó. Y ya no se justifica efectivamente solo con la cantidad de testeo, la cantidad de exámenes positivos que estamos teniendo. ¿Por qué este gráfico es tan importante? Porque usted ve que oscila en los días. Tiene que ver con la cantidad de exámenes que informa cada laboratorio. Por eso es importante ver la tendencia. Lo que nosotros hemos hecho en Chile es aumentar sustancialmente la cantidad de testeos, pero esto no justifica la cantidad de pacientes positivos que estamos teniendo, sino que también el mayor contagio que se está dando profundamente en la región metropolitana. Cuando uno ve el desglose de la región de exámenes de las personas positivas diarias, uno se encuentra que el fuerte está en la región metropolitana. Hablando con distintos especialistas, uno tiene que tratar de recurrir a las primeras fuentes que han hecho proyecciones y decían que esto era probable que ocurriera. Tomás Pérez Acle, usted lo tiene que haber visto en los medios, nos comentaba recién ayer que efectivamente se habían prácticamente duplicado el número de test, el testeo, y acá está bastante claro para que la gente entienda. Esta es la cantidad de test que se hacen al día. En la práctica se duplicó la capacidad de test, pero se triplicó la cantidad de casos. Eso era hasta antes del crecimiento más explosivo de hoy día. Entonces usted me decía ahora que lo primero que había hecho cuando vio este número era preguntarse qué había pasado. Y ya han pasado varias horas desde esta cifra que impacta, ¿no? Y que tenemos a toda la región metropolitana en la práctica en cuarentena. ¿Hay alguna respuesta de qué pasó finalmente? Sí, nosotros creemos que tiene mucho que ver
Y usted como lo pueden ver con la distorsión que hemos tenido de información, pero tiene que ver finalmente con que nosotros tenemos más contagio en la región metropolitana. No hemos podido ir controlando la tasa de reproducción del virus de la forma que hubiésemos esperado. Nosotros generamos nuestras cuarentenas dinámicas que fueron funcionando en muchos lugares del país. Quiero decir de que Chillán es un ejemplo increíble, Osorno, Arica hoy día está funcionando muy bien, Punta Arenas en Magallanes. Sin embargo, en la región metropolitana hemos tenido experiencias como por ejemplo en Santiago Centro, donde a pesar de ponerla, miren, aquí tenemos... Bueno, esto es Ñuble, lo que usted está diciendo, que evidentemente aquí cuando se entra en la cuarentena se nota bastante la cantidad de casos que venía antes. Acá está la fecha, acá está los números de contagios, ¿no? Sí, y aquí el color de la cuarentena, claro, el color de la cuarentena, y cuando pasa la cuarentena vuelven a bajar los casos. Pero evidentemente, ministra, cuando uno ve una región como Ñuble, no tiene ni el volumen de habitantes que tiene la metropolitana, ni tampoco la diversidad de realidades que hay. Exactamente. Nosotros lo que hicimos, por ejemplo, acá en Ñuble funcionó y es importante mostrar, entra la cuarentena más o menos ahí, se ve que aumentan igual los casos porque los casos ya se habían producido y empiezan a diagnosticarse después, empieza después la cuarentena a generar efecto y este es un gran ejemplo que podemos ver. Este es un ejemplo de cuando la cuarentena se toma en serio. Aquí había un brote en un gimnasio, lo identificamos, sí, lo aislamos y respondió... Era muy trazable. Y respondió bastante bien, muy trazable. Después, por ejemplo, nosotros fuimos a otras regiones como Osorno, como Magallanes, hoy día en Arica, y ha funcionado. Ahora, la región metropolitana... Es que eso le quiero mostrar el gráfico de la región metropolitana, y mientras vemos las cifras, sobre todo en la comuna de Santiago, le quiero hacer una pregunta que evidentemente ustedes también le tienen que haber dado vueltas en el COE que tuvieron hoy día y con el resto de los integrantes del gabinete. Y vemos claramente cómo ha evolucionado el tema en Santiago. Ya vamos a entrar en ese desglose. El tema de la cuarentena total en la región metropolitana, que no es total en la región, pero son 38 comunas de la región. Muy grande. En la práctica es casi toda la región metropolitana, solamente las zonas más rurales. Era pedida por distintos sectores hace algunas semanas y en algunos casos hace algo más. Y nosotros siempre escuchamos que lo mejor era la cuarentena dinámica, que se evaluaba, y se llega finalmente a esta situación en que se hace prácticamente inevitable tener que decretar cuarentena en toda la región metropolitana. Sí. ¿Se podría haber hecho, por ejemplo, esto hace 2 semanas? ¿Se podría haber hecho hace 3 semanas cuando todavía no teníamos este enorme volumen de casos que saltan después del 30 de abril? Yo creo que es súper importante explicarle a la gente porque yo comprendo profundamente que las personas que nos están viendo sienten que la cuarentena total es una suerte de protección y que si uno lo hubiese tomado incluso en el primer caso del 3 de marzo, quizás no estaríamos en un escenario similar. No se justificaba, ¿no? Pero mire, aquí en Santiago nosotros partimos la cuarentena total el 25 de marzo en Santiago, en la comuna de Santiago Centro. Y con un número muy bajito de casos, fuimos aumentando. ¿Y por qué? Porque teníamos los primeros casos y los queríamos identificar, los queríamos aislar, queríamos ir a buscarlo y queríamos parar el brote de la comuna de Santiago. Esto fue muy temprano, para que nos entendamos, 25 de marzo. A pesar de que generamos la cuarentena, no fuimos logrando bajarla, aumentó mucho, tuvimos que generar una nueva cuarentena de la otra mitad de la comuna de Santiago. ¿Por qué? Porque cuando uno lleva muchas semanas en cuarentena, y por eso es tan importante entender de que la cuarentena se tiene que tomar a tiempo, Iván, y no... Y a tiempo, por supuesto que no es ni tarde, pero tampoco es antes, porque la gente cuando está mucho tiempo en cuarentena la empieza a incumplir. Por diferentes razones, desde razones de salud mental, razones sanitarias, razones de que quiero salir, porque tengo los niños, porque el adulto mayor o lo que sea. La gente se empieza a inventar motivos para salir y eso lo hemos visto en el aumento. Y se empieza a quebrar y esto se ha visto en países en Europa y se ha visto en muchos lugares donde finalmente se decretan las cuarentenas totales anticipadamente y finalmente cuando uno más las requiere, la herramienta no funciona. Yo siempre he hablado de que es el bisturí romo cuando uno las decreta antes. Y aquí la vimos, pues la vimos de que empezó a incumplirse. Seguía en cuarentena Santiago, pero empezamos a subir igual. A ver, una por pregunta sobre eso. incumplimientos de cuarentena. Hablábamos con el intendente Guevara hoy día en la mañana en la radio y el intendente nos decía que, y nos daba cuenta del efectivamente de los sumarios sanitarios que ya se habían cursado y que se habían cursado la infracción habiendo recibido los descargos de las personas. Porque naturalmente cuando uno empieza a ver que en la comuna X hay fiestas, que hay fuegos artificiales en otra, que hay una fiesta masiva aquí, que algunas personas toman su helicóptero y se van a la playa, que otros se hacen los vivos y tratan de irse a la segunda vivienda, en fin. Uno dice, bueno, entonces yo puedo ir al supermercado aunque ya haya ido 3 veces en la semana. Pues si ellos van en helicóptero, ¿por qué yo no voy al supermercado? Tal cual. Si un señor en Maipú hace una fiesta, ¿por qué yo no puedo ir a pasear al perro por 5ª vez en el día? Entonces, quizás ha habido ahí una señal y le quiero preguntar por conceptos que desde el gobierno se han acuñado y que pueden haber dado alguna señal equívoca. Por ejemplo, el retorno seguro y antes de ese, la nueva normalidad. ¿Puede haber habido gente que entendiera que la nueva normalidad era andar con mascarilla en la calle, por ejemplo, y que el retorno seguro era ponerse alcohol gel antes de entrar al mall?
esas no fueron señales a lo mejor equívocas que hicieron que esto se disparara, porque le insisto en la fecha, que es muy importante. Aquí venimos con la meseta, y mantenemos todavía la distancia, 30 de abril, y de ahí se produce esto. Sí, aquí yo probablemente nosotros lo vimos y lo vimos con otras comunas también, tiene más que ver con cuando uno se va manteniendo mucho tiempo en cuarentena, esto se ha visto en el mundo. En la medida que uno se queda mucho tiempo en la cuarentena, finalmente empieza el incumplimiento y eso es natural, es normal, por razones económicas, porque no tengo finalmente para vivir, la vida real es así. Ahora, efectivamente, el concepto de nueva normalidad es un concepto que no fue bien recibido en Chile y hay que reconocerlo con honestidad. ¿Fue como una señal equívoca, a lo mejor? En estricto rigor, la nueva normalidad es un término acuñado y es bueno que lo sepa la gente mundialmente. Se ocuparon grandes en Europa líderes, se utilizará hace muchos mucho, grandes líderes mundiales, muy reconocidos, pero efectivamente aquí en Chile, al parecer, lo que se interpretó fue como que nosotros podíamos volver mañana a hacer nuestra vida con relativa normalidad. O sea, la nueva normalidad no funcionó como concepto en Chile. No, porque en estricto rigor la nueva normalidad era hacia dónde íbamos a ir. Hoy día nos están diciendo, la OMS está diciendo que en una de esas se queda, no sé si lo vio, como el VIH, de forma crónica. Lo que les quería la nueva normalidad en este concepto de la OMS, de Austria, de grandes líderes mundiales, lo ocupó Luis Lacalle Pou aquí en Uruguay, al lado, era decir, mira, en algún momento, pasado el pic de los contagios, cuando estemos mejor, vamos a tener que volver. En algún momento vamos a volver y en ese momento que vamos a volver nunca va a ser igual. Vamos a tener que ocupar mascarilla, no nos vamos a poder saludar de beso, no nos vamos a poder dar abrazos. Claro. Y quizás nosotros no tuvimos ni la fuerza ni la claridad para decir que este era un proceso hacia donde íbamos a ir. Más de largo plazo. De mucho más largo plazo, que cuando llegáramos hacia allá íbamos a tener que tener las condiciones sanitarias y que probablemente para llegar a esa nueva normalidad en algún momento iba a haber que empezar a retornar de a poco. Y ese retornar de a poco tenía que ser muy seguro. Ese era el concepto que estaba detrás. Finalmente, y uno no lo puede negar, no lo puede medir tampoco, pero por supuesto que nosotros miramos con detención cuánto puede haber influido o no. Ahora, yo estoy convencida de que el fuerte de esto tiene que ver con que nosotros hemos sentido como país y pensamos quizás que bastaba con decir lo importante que era el autocuidado para cuidar a los demás y lo relevante que era cumplir las medidas. Hicimos una gran campaña comunicacional en la materia y pensamos que tal vez no iba a ser tan necesario hacer medidas quizás más estrictas, más duras, pero cuando vemos un helicóptero efectivamente salir a la playa, cuando vemos fiestas de 400 personas, claramente hay personas, no todas, porque varias han cumplido la cuarentena y yo me quiero quedar también con eso, hay personas que no han entendido que esto también tiene que ver con responsabilidad individual, tiene que ver con lo que yo hago con mi vida para el bien común de las otras personas. Ministra, ahora, claro, uno puede pensar que el concepto de la nueva normalidad o el retorno seguro a lo mejor no caló profundo y yo siento, porque muchas veces nosotros mostramos gráficos comparando la cantidad de testeos, la tasa de mortalidad y tenemos algunos al respecto. Quizás caímos todos en esta sensación de que lo estábamos haciendo muy bien y que no nos iba a pasar lo que pasó en Italia, y que no nos iba a pasar lo que pasó en España, y que estábamos muy lejos de las situaciones como las que se vienen, y sí lo estamos, de Ecuador, pero que no íbamos a llegar ni a eso, ni a lo de Brasil, ni nada. Y a lo mejor caímos en la suerte de creer que lo habíamos hecho tan bien que podíamos salir a la calle. Tanto que se abrió un mall por un día, la Pumanque, y se dio cuenta que no se podía funcionar y tuvo que cerrarse. Tanto que el comercio, incluso desde el gobierno, sacaron un protocolo de reapertura del comercio, cuando hoy día parecería bastante lógico que es imposible el comercio como se conoce. Caímos en una suerte de exitismo a ratos. Yo siento de que nosotros como gobierno nunca nos hemos planteado en el exitismo porque sabíamos que finalmente nosotros, a diferencia de Europa y Estados Unidos, nos acercábamos al invierno. Y ese era un tema súper relevante. Y a diferencia del inicio, donde partía la pandemia en comunas más acomodadas, porque en estricto rigor venían de fuera, claro, gente que viajó, de viaje, etcétera, y vamos a empezar a entrar en comunas más vulnerables. Sí nos pasó que en algunas regiones esto funcionó bastante bien. La región metropolitana se ha comportado de una forma diferente. Tiene muchas diferencias evidentes, pero también tienen regiones en las que nos ha ido bastante bien, tasas de pobreza incluso mayor que muchas comunas de la región metropolitana. Pero tiene un comportamiento diferente y en ese sentido la región metropolitana llegó el momento en el cual, Iván, había que decretar la cuarentena total y nosotros lo dijimos desde el primer día y yo puedo dar fe, que tengo muchas entrevistas de este estilo, que dije que el momento en que fuera necesaria la cuarentena total, que es una cuasi cuarentena total de la región esta, lo íbamos a hacer. Y este momento llegó hoy día. ¿Y por qué llegó hoy día?
No porque está hoy día desbordado el sistema de salud, un sistema de salud que recordemos que es precario siempre, pero nosotros hemos logrado ir aumentando nuestra capacidad en camas críticas, en ventiladores, en capacitación, etcétera. No hoy día está desbordado porque tenemos más de 500 ventiladores disponibles. Ahí le quiero pedir Entonces, a Alejandra que nos dé una gráfica que tiene nuestra directora, a ver si podemos ver que es un tema que preocupa mucho, ministra. Nosotros estuvimos recorriendo UCI, postas y vimos la ventilación mecánica, donde francamente es un tema crítico. Al menos las que nosotros nos tocó visitar, que fueron 3, no había camas UCI disponibles. El Carmen, San José y la Posta Central. No había camas UCI disponibles. Incluso se estaban haciendo traqueostomía de manera bastante irregular para sacar a un paciente de ventilación mecánica, porque esto es lo que está pasando con la ventilación mecánica. Se ha ido reforzando, pero también la demanda de ventilación mecánica ha ido creciendo. Y le pregunto a usted, naturalmente cuando uno ve estos números y ve la cantidad de contagios de hoy día y hace una proyección de que esto puede ser un aumento que no sabemos hasta dónde va a llegar el pic, ¿en qué momento se cruzan la capacidad de reacción del sistema sanitario con la cantidad de demanda? Es decir, ¿cuándo podría colapsar nuestro sistema de salud si es que eso va a ocurrir? Bueno, yo creo que esto es súper relevante, Iván, y le agradezco la pregunta. Este es un gráfico muy importante, está desde el 9 de abril, pero obviamente que va desde antes. Esto muestra cómo nosotros hemos ido aumentando nuestra capacidad de camas críticas. La cama crítica, para que la entiendan, si bien tenemos intermedio, unidad de cuidado intensivo, lo cierto es que se asocia a un ventilador. Por eso uno habla de ventiladores, ¿ya? Urgenciólogo, ventilador. Exactamente. Entonces uno va viendo cómo ha ido aumentando. Nosotros partimos con 1.229 ventiladores en la red. Ya, hoy día vamos en más de 1.900 ventiladores y esperamos llegar a 3.315 más o menos, y de ser necesario incluso podríamos llegar a más haciendo otro tipo de cosas como son convertir, por ejemplo, algunas máquinas de anestesia y otras cosas, incluso pediátricas. Más los proyectos que se están desarrollando. Más todo lo que está llegando. Y ustedes lo han visto. Nosotros hemos visto lo de la Cámara de Comercio. Exactamente. También, de la CPC y también los proyectos que están siendo financiados por Corfo. Exactamente. Y lo importante es decir que aquí tenemos, como ustedes pueden ver en colores, que nosotros tenemos ventiladores que están ocupados por pacientes que no son COVID, porque acuérdense que necesitamos... Claro, todo lo que están acá abajo. Nosotros necesitamos, para algunos pacientes que no son todas las COVID, otras enfermedades que son por supuesto que siguen estando crónicas. Los ventiladores ocupados por pacientes COVID que efectivamente han ido aumentando, eso es lo que usted dice, la red se está estresando por COVID, además de por las enfermedades habituales que tenemos, pero todavía tenemos 553 ventiladores disponibles hoy día para cualquier lugar de Arica Magallanes. Eso es, ojo que ahí le quiero llevar a un tema, ministra, porque hay mucha gente que está viendo ahora y bueno, quiere saber. Esto es hasta ayer, con reportados, tiene que haber sido los 1.400 casos, no los 1.600 porque vamos con un desfase. Evidentemente de aquí en adelante uno podría pensar que si ya tenemos 2.660 casos reportados hoy día, que vamos con un desfase. Hay quienes dicen que incluso por lo que se están demorando los PCR podría ser no solo un desfase de una hora, sino que 2 semanas, por decirle algo. ¿En qué momento cree usted que esta cifra, que todavía muestra una holgura y que se ha mantenido en torno al 500.000 de ventilación disponible, pues nosotros hemos visto ya en el San José, hay carencia de elementos básicos, incluso hay una discusión y una investigación para hacer sobre la muerte de un par de pacientes. Esta cifra que se ha mantenido en torno a 500 y tenemos 553 todavía disponibles, ¿qué va a pasar con la ventilación mecánica en 2 semanas más? O a fines de mayo, o a principios de junio, que se estima que es lo más complejo. Sí, yo lo primero que quiero decir es que para llegar a esta cantidad de ventiladores disponibles sin ocupar para cualquier lugar de nuestro país... Hay que incrementar el volumen total. Claro, y es que hay un trabajo que no se puede haber realizado hace 2 días atrás, 3 días atrás. Esto es probablemente la lámina que más habla de la preparación que hemos tenido y que vamos ahora a mirar por qué decidimos esta cuarentena casi total de la región metropolitana. Porque como usted muy bien dice, los casos que hoy día generan pic, los que aumentaron, por ejemplo, más de 1.000 cerca del 1 de mayo, vamos a ver esas primeras hospitalizaciones probablemente más graves 2 a 3 semanas después. Ahí vamos a empezar a estresar la red con esos casos. Los que tengamos hoy día en efectivamente 2 o 3 semanas después. Y eso es lo que nosotros tenemos que proyectar. Y por eso hacemos la cuarentena total. Porque ahí aplanamos la curva. Porque ahí decimos, si seguimos aumentando como estamos aumentando hoy día, nosotros estos 553 ventiladores no nos van a dar abasto. Si nosotros efectivamente generamos la cuarentena, la gente la cumple, nos ayuda, nosotros hacemos nuestra pega, los ciudadanos hacen la de ellos, se aplana la curva, nos permite que las personas se vayan de alta y tenemos capacidad. Y si no, reconvertimos camas, si no, reconvertimos máquinas de anestesia, si no, trasladamos pacientes, pero vamos dándole respiro a este sistema que en la región metropolitana es como un todo, es como un gran hospital, porque no importa si yo me enfermo en Puente Alto, no tengo por qué atenderme solamente en el Sótero, me puedo ir a otro hospital donde hay camas. No hay ningún inconveniente en la región metropolitana, es como un gran sistema de salud.
público-privado. Entonces, ¿qué es lo relevante? Que teniendo 553 ventiladores disponibles, nosotros decretamos la cuarentena total, casi total de la región metropolitana. ¿Para qué? Para que efectivamente en 2 semanas más no estemos en un nivel que digamos ya no tenemos ventiladores disponibles. Ministra Carla Rubilar, tenemos una información más que vamos a compartir que tiene que ver con la tasa de letalidad, que es importante, y mientras nuestra directora la pone en pantalla, que esto es un dato que es relevante porque da cuenta de, en el fondo, cuán letal es el virus en nuestro país, y nosotros, si nos comparamos con los países OCDE, estamos bien, con un 1,1%, pero evidentemente esta foto tiene un retraso. Sí. Tiene un retraso y es importante tener esa consideración. Yo le pregunto, hay muchas personas que todavía creen que se podría volver a clase en el primer semestre. Honestamente, con estas tasas de contagio de más de 2.600 casos en este día, y que probablemente esa cifra va a ser parecida mañana si es que no es superior. Sería muy raro que fuera un solo día, no que mostrar un crecimiento así. ¿Usted cree que las clases en el primer semestre todavía son posibles? Presenciales, me refiero, no la teleeducación. Bueno, la región metropolitana es una región que se está comportando muy diferente a las otras regiones. Yo creo que hay que hacer esa salvedad. El 80, en algún momento el 87% de los nuevos casos lo estamos teniendo en esta región. Sí. ¿Ya? Y los números no nos están acompañando. La región metropolitana nos está yendo mal, esa es la verdad. A diferencia de otras regiones. Por supuesto que uno pensar en volver a clases presenciales en una región como la región metropolitana con 2.600 casos... No se puede. No se puede. O sea, ¿sabe por qué le pregunto? Porque uno hablando con distintas autoridades o con especialistas dicen, ¿sabe qué? Hagamos un currículum priorizado. El primer semestre ya está, da lo mismo. Hagamos un paréntesis el primer semestre, si no es tan relevante. Tampoco no se le va la vida a nadie por un semestre de educación. Y se puede hacer teleeducación y con los resultados que haya que hacer. Y decir, honestamente, preparémonos para tener clases en el segundo semestre, acotadita. ¿Es eso posible para darle señal a la ciudadanía? Porque esto puede ser 2 o 3 meses más todavía de un golpe muy duro para el país. Mire, Iván, yo creo que no hay preocupación más grande que la de los papás y las mamás que están viendo efectivamente esto y preguntan por sus hijos y qué va a pasar con sus hijos. Y muchos de ellos disponibles a perder el año. Sí, claro. O sea, la gente dice, me da lo mismo el año, me da lo mismo. Yo quiero a mi hijo conmigo. No, por supuesto, ¿no y uno entiende porque es completamente razonable. Cualquiera de nosotros, es completamente razonable. Tiene hijos, tengo hijos, todo el mundo dice, ¿qué me importan las clases? Me importan los niños. Exactamente. Ahora, entendemos también que la realidad es diferente porque hay papás que necesitan efectivamente la protección del colegio, etcétera. Pero lo que sí le puedo asegurar, Iván, es que mientras las condiciones sanitarias no estén, no va a haber un lugar donde se abran los colegios. Eso sí se lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque la prioridad del gobierno ha sido siempre la salud de las personas. Y por eso nunca dijimos una fecha determinada, siempre fuimos viendo y dijimos, y a pesar de que teníamos, acuérdese, el 27 de abril, que fue la primera fecha que dijimos que tal vez podíamos volver, en esa fecha estábamos en meseta. Y estábamos en resultados bastante buenos. Y así todo el presidente dijo, no voy a hacer mayo. Volver, esperemos mayo, veamos qué pasa, está estimado el pic. Evidentemente mayo no es. Y por eso le digo, entonces, si incluso el 27 de abril, cuando los números, entre comillas, nos acompañaban con una meseta a los 500, 550, y con la tasa de letalidad baja que seguimos manteniendo, y que eso ojalá se mantenga así, porque esto es una maratón, o siquiera un partido de largo aliento, a donde todos jugamos como equipo. En esta maratón nosotros finalmente nos vamos a evaluar en cómo nos fue al final de la pandemia. Ministra, y lo que yo le quiero decir es que si el presidente tomó esa decisión el 27 de abril, cuando entre comillas estábamos con números de cantidad de contagiados mucho más positivos y una expectativa mejor, y no volvió a clase y no forzó las clases, es porque está convencido de que hay que cuidar a nuestros niños por sobre todo. Ese 1,1% que he visto acá es una cifra relevante en la experiencia de los otros países, de estos países, Francia, Italia, el Reino Unido. Esa cifra se revierte cuando el sistema de salud colapsa. Así es, tal cual. Porque, vamos a decirlo, es tremendo, pero es así, y hay un protocolo de la Universidad Católica que el rector Sánchez diseñó precisamente para la última cama. Porque ese es un protocolo que es muy relevante, que probablemente en su minuto lo hablamos acá, entrevistamos al rector y a lo mejor la gente no le dio todo el sentido que hoy día puede tener. Porque cuando empieza a colapsar el sistema de salud, usted tiene 10 ventiladores mecánicos, pero tiene 50 pacientes que lo requieren, ahí hay que tomar decisiones que son muy dolorosas. Privilegiar a qué paciente se le entrega tal recurso. Eso le pasó a Italia, a España... Por eso, le pasó a todos estos países que tienen finalmente estas tasas que son las más duras, ¿no? Porque aquí es la cantidad de gente que se muere finalmente. Nosotros estamos por allá todavía. Yo le pregunto a usted honestamente, ¿nuestro sistema de salud no va a colapsar o es probable que colapse? Mire, nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para evitar el colapso del sistema y eso tiene que ver con reconvertir camas, tiene que ver con traer más ventiladores, tiene que ver con convertir las máquinas de anestesia, tiene que ver con capacitar más personal, tiene que ver con inaugurar nuevos hospitales, adelantar, todo lo que podemos hacer nosotros. Y pese a ello. Pero ojo,
Si efectivamente nosotros seguimos creciendo a la tasa de contagio que está creciendo la región metropolitana, entendiendo que esto se mantuviera en esa suerte de pirámide más egipcia y no haciendo estas mesetas que nosotros queríamos como en una pirámide maya, sino que es una cosa muy empinada como un Monte Everest. Si eso sigue así, por supuesto que va a colapsar, porque cualquier sistema de salud del mundo colapsa así, porque eso contagia a todo el mundo al mismo tiempo. ¿Qué es lo que nosotros hemos intentado durante todo este tiempo? Y fíjese que vamos a cumplir 2 meses desde el primer caso y no hemos generado ese colapso del sistema, a pesar de que nuestro sistema es bastante precario de salud durante el invierno. Reconozcamos que las imágenes del San José, del Padre Hurtado, son imágenes que hemos visto todos los años porque son un sistema que tenemos que potenciar mucho más fuertemente. O sea, ¿hay que prepararse para que colapse el sistema de salud? No, hay que prepararse para cumplir la cuarentena, para que podamos aplanar la curva, porque si la aplanamos, vamos a ir liberando las camas y vamos a ir permitiendo que el sistema resista. Claro, eso sería lo ideal, que la gente pudiera entender lo importante de este mensaje, pero como usted también lo dice, si seguimos teniendo este volumen de casos y el pic, como usted dice, esta pirámide, se parece más a una pirámide egipcia con un triangulito y no una pirámide maya con mesetas, va a colapsar en algún momento el sistema de salud. Exacto, es lo que le pasó a Italia y es lo que le pasó a España, que en algún momento los contagios fueron todos, incluso generaron el pic forzado. Sí, claro. Llegó el pic, no lo controlaron, no se dieron cuenta. ¿Sabe cuándo se dieron cuenta? Porque no testeaban. Cuando se le empezó a morir gente en los hospitales. Eso es lo que no queremos para Chile. Y por eso pusimos la cuarentena total ahora, cuando nos quedan 550 y tantos ventiladores. Porque queremos efectivamente aplanar la curva y evitar ver esas imágenes tan dolorosas y tan complejas. Para eso estamos trabajando. Y efectivamente los tiempos más duros donde uno trabaja con más fuerza. Y eso es lo que está pasando hoy día. Y lo que le queremos pedir efectivamente a todos los chilenos y a las chilenas es que nos ayuden. Que efectivamente en esta cuarentena, en particular en la región metropolitana, hay otras cuarentenas en el resto de las regiones que también tenemos que considerar y son tan relevantes, si Santiago no es Chile. Pero hoy día la región que se está comportando mal, que nos está fallando, que no está cumpliendo, es la región metropolitana. Y necesitamos ayuda, porque efectivamente no nos podemos contagiar todos en la región metropolitana porque no hay sistema de salud que dé abasto. El 1% que teníamos, ¿no es cierto?, de tasa de letalidad en Chile, que ustedes lo vieron, efectivamente está desfasado, porque tenemos días diferentes con Europa y Estados Unidos, pues yo me puedo comparar con un país limítrofe con nosotros, que tiene cuarentena total desde el inicio, en el país completo, y que tiene una tasa de mortalidad de 5. Nosotros hemos tenido una estrategia que nos ha permitido en 2 meses ir generando alternativas para tener una tasa de letalidad bastante baja y que esperamos ojalá no aumente, pero para eso no solamente tenemos que hacer la pega nosotros, que tenemos que hacerla y tenemos que hacerla cada día mejor, y si nos equivocamos tenemos que enmendar, y si efectivamente la podemos hacer mejor y hacer cosas diferentes, las tenemos que hacer, pero no basta con el gobierno, se lo aseguro. Ninguno de esos países que usted vio que les fue mal, probablemente le fue mal porque quiso que le fuera mal. No, evidente. Entonces necesitamos ayuda de todas y cada una de las personas. Bueno, ministra, vamos a tener que estar conversando probablemente en un par de semanas más para ver cómo nos ha ido, porque lo peor está por venir. Uno podría pensar que lo peor está por venir en las próximas 2 semanas de mayo y probablemente arranques de junio, ¿no? Las primeras las últimas 2 de mayo. 2 semanas de mayo nosotros vamos a ver el impacto de los pics de ahora y por lo tanto son cruciales. Así que ojalá que todo el mundo nos ayude, porque de esta salimos todos o no salimos, esa es la verdad. Ministra Carla Rubilar, muchas gracias. Buenas noches.